alimento sólido, diga conmigo, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Repita conmigo, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Santo, Padre bueno, tu palabra es bendita. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú nos hables a través de ella en esta preciosa tarde y que salgamos de este lugar edificados de una manera especial. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros en este precioso día. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Se pueden sentar? No leí el versículo anterior, el versículo 13, pero el versículo 13 habla de los que están faltos de madurez. Alguien que me pueda leer el versículo 13 rápidamente. Hebreos capítulo 5, versículo 13. No lo quería leer, pero... Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Amén. ¿Hasta ahí? Gracias. Entonces la Biblia nos hace un contraste de aquellos que se alimentan con leche, o sea, no es un alimento sólido, y aquellos que se alimentan con un alimento sólido porque han alcanzado ¿qué? Han alcanzado madurez. Yo no sé usted, aleluya, pero yo estoy un poco incómodo con siempre estar comiendo o poniendo en mi cuerpo alimento que realmente no me sostiene. Lo que nos debe sostener a cada uno de nosotros una vez, aleluya, hemos alcanzado ese grado de madurez, es el alimento sólido. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos me entienden? Llega un momento dado en la vida en que usted ya no tiene que estar ingiriendo leche. El ser humano, cuando llega a una edad adulta, no tiene que ingerir leche. Nosotros seguimos haciendo lo contrario a lo que los médicos y todos los expertos sugieren. Bendito sea el Señor. Pero la leche no es lo que te sostiene. Llega un momento dado en la vida de una persona que ha llegado a un grado de madurez, que ha llegado a convertirse en una persona adulta que requiere, aleluya, ser alimentado con un alimento sólido, porque ese alimento sólido es el que realmente lo va a sostener a través del día. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces se hace una comparación, aleluya, por parte del autor en estos versículos de aquellos lectores que estaban leyendo esta carta y nosotros que la estamos leyendo hoy, que pueden ser considerados bebés que están faltos de madurez, que como recién nacidos necesitan de la leche espiritual de la palabra. Estamos hablando en el sentido espiritual, y cuando hablamos del sentido espiritual, eso de la leche espiritual tiene un significado del cual vamos a hablar más adelante. Bendito sea el Señor. Palabra, aleluya, de esa palabra espiritual que proviene de la leche espiritual, es decir, las verdades que son más elementales. Bendito sea el que vive para siempre. Hay muchas veces que nosotros en la iglesia predicamos una y otra vez de algunas cosas que realmente, aunque suenan bonitas, aunque son verdad, aunque aplican, aleluya, a la iglesia del Señor, son cosas que son básicas. ¿Quién me está siguiendo? Por ejemplo, si usted está predicándole a un grupo de personas que ya conoce al Señor, a veces no hace mucho sentido seguir hablando de cosas que usted ya debe saber como creyente del Señor. Yo no sé, un grupo de 20 personas, por ejemplo, que están todos convertidos, que todos conocen al Señor, aleluya, no sé qué beneficio tiene hablarles de la salvación. Porque ya usted es salvo, ya usted conoce, aleluya, lo que salvación significa, ya usted ha aceptado al Señor, por lo tanto, ya eso es básico. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo?
Y está bien, lo escuchamos y gloria a Dios, brincamos y saltamos, bendito sea el que vive para siempre, pero no nos está abasteciendo en nuestro espíritu, porque eso que se predicó, eso que se enseñó, es algo que ya usted y yo conocemos. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces la persona que está bebé, falto de madurez, aleluya, cuando está recién nacido, necesita de esa leche espiritual. Es parte de un proceso. Cuando usted tiene un hijo, usted tiene que alimentarlo con, aleluya, con leche. Y hay un periodo de tiempo en el que usted le tiene que dar leche a ese niño porque no puede comer ninguna otra cosa. Pero después de un tiempo, usted tiene que cambiar la dieta del niño y ahora tiene que introducir alimento que es más sólido, para que ese niño pueda crecer y pueda desarrollar sus huesos, su cuerpo, su cerebro, aleluya, sus órganos y todo, aleluya, aquellas cosas que tiene que desarrollar por medio del alimento que está ingiriendo, que ahora ya no es alimento, aleluya, líquido, sino que es alimento sólido. Yo quiero que me siga, que no se pierda. O sea, eso es una etapa. Hay una etapa en la que usted necesita la leche espiritual. Y hay una etapa en la que usted necesita ya el alimento sólido. Y es normal, está bien que usted necesite, aleluya, en un momento dado de su vida, el alimento, aleluya, que es líquido, que es la leche espiritual. Pero problemático es, aleluya, cuando usted ya ha pasado de esa etapa de estar tomando leche espiritual y todavía usted sigue con la leche espiritual. No es malo en sí tener una dieta de leche espiritual cuando es requerido por el cuerpo. Pero cuando pasa ya el tiempo, entonces suena problemático que todavía usted esté ingiriendo un alimento que no le sostiene. Por alguna razón, motivo o propósito. Cuando por el tiempo que llevan aprendiendo deberían haber ya crecido, pues para eso se les dio la leche en un principio y ser ya maestros. Hay gente que lleva en el evangelio una cantidad de años, que han aprendido una cantidad de Biblia, que han aprendido una cantidad de cosas, que la vida le ha dado una experiencia increíble de cosas que pueden ser útiles para el evangelio de Cristo en la tierra, mas sin embargo todavía están consumiendo, aleluya, leche espiritual, y no se han dado cuenta que en vez de estar consumiendo leche espiritual pudieran estar siendo maestros, aleluya, por medio de aquellas capacidades y cosas que han podido aprender, y hoy pudieran estar siendo, aleluya, de personas que puedan enseñar a otros y puedan estar consumiendo el alimento sólido del cual habla la palabra. Estancados en la infancia espiritual, carecen del conocimiento, de la experiencia y de la discreción que deberían poseer. En cambio, el creyente maduro requiere alimento sólido, una formación firme, extensa y profunda en la palabra de Dios, con que se puede manejar rectamente dicha palabra y presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. Hay muchas veces que nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, venimos a la iglesia los otros días de la semana que se requiera, pero no estamos alimentándonos correctamente. Y cuando una persona allá afuera nos hace una pregunta de algo que tiene que ver con la Biblia, nosotros no podemos contestarla. Cuando viene una persona allá afuera y nos cuestiona de algo que tiene que ver con la palabra del Señor, nosotros no sabemos qué respuesta dar. Y muchas veces vienen personas, aleluya, contrarias a nuestra creencia religiosa, aleluya, o a nuestra convicción, bendito sea el Señor, y no sabemos qué decir. Y a veces no tan solo no sabemos qué decir, sino que los que vienen y nos tocan en la puerta nos convencen de lo contrario. Cuando usted ya debe estar maduro, comiendo alimento sólido. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosas aprendemos de eso? De ese versículo 14 y 13 en Hebreos aprendemos una cosa. Aprendemos que la madurez requiere tres cosas. Primero, requiere tiempo. La madurez es un proceso. Llegar a la madurez es un proceso. Podemos ver, aleluya, por medio del versículo 13,
que todos cuando venimos al Señor, venimos como personas inmaduras. No conocemos el Evangelio, no conocemos la Biblia, no conocemos los principios, aleluya, de lo que la Biblia enseña. No hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, por lo tanto somos inmaduros en el Evangelio. Pero la Biblia nos enseña, aleluya, en estos capítulos, versículos de Hebreos capítulo 5, 13 y 14, que la madurez se alcanza, bendito sea el Señor, que usted empieza como una persona inmadura, pero en el proceso, aleluya, en el caminar del tiempo, usted puede desarrollar madurez, aleluya, y puede entonces a través del tiempo y el conocimiento de la palabra y la experiencia del uso de la palabra en discernir entre lo bien y lo malo, usted puede crecer en madurez. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, la madurez es algo que usted alcanza. La madurez es algo que usted desarrolla. Y lo desarrolla en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, entonces Dios, aleluya, que nos habla a través de ella, no le está formando a usted. Porque así es como nosotros nos formamos. Es con la palabra. No es sintiendo cosas, brincando y saltando y dándonos contra la pared como si estuviéramos en un concierto de rock and roll. Es la palabra. Si usted se tira contra la pared, lo que puede salir de aquí es como un chichón. Pero cuando usted lee la palabra, y usted lee la palabra, y usted lee la palabra, y usted le dice al Espíritu, Espíritu, revélame lo que dice la palabra. Revélame lo que yo estoy leyendo. Ayúdame, aleluya, a salir de la leche espiritual al alimento sólido. El Señor comienza, aleluya, a hablarle a usted directamente a su espíritu y usted comienza a crecer y comienza a madurar. Aleluya. Quiere decir que usted puede alcanzar ese nivel de madurez a través de el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. El problema de hoy es que casi nadie quiere leer la palabra. Y mucha gente la lee y dice, bueno, es que no la entiendo. Bueno, vuelve otra vez. Cómprate un recurso adecuado que te pueda ayudar a entender la palabra. A veces algunas personas me dicen, pastor, pero es que yo leo esto y no lo entiendo. Y a veces miro la Biblia que están utilizando y resulta ser una Biblia de estudio. Y a veces yo digo, ¿cómo no vas a saber si por lo menos la Biblia de estudio te da una idea? No es que uno esté de acuerdo con todo lo que diga el estudio en la parte de abajo, pero te da una idea. Partes de algún lugar de lo que la Biblia te puede estar diciendo gracias a ese estudio que está en la Biblia. Pero hay gente que se gastan los 60, 70 dólares en la Biblia de estudio y nunca usan el estudio. Léela, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y el parrafito que está abajo te da la explicación. Y entonces nos quedamos estancados en un nivel espiritual en el cual ya no deberíamos estar. Amén. La división de los creyentes en inmaduros y maduros no coincide exactamente con la división entre carnales y espirituales. Hago esta observación porque la gente rápido dice, ya el pastor me está llamando poco espiritual. No, una cosa no tiene que ver con la otra, bendito sea el Señor. Una persona que es inmadura espiritualmente es una persona que está en ese proceso, y lo que queremos hacer con esto es ayudarlo a que usted vaya moviéndose, aleluya, de proceso para que usted llegue a la madurez espiritual. Lo otro son otras cosas, gente que son carnales y espirituales, eso es otra predicación, eso es otro tema completamente diferente, porque usted puede, aleluya, ser un creyente que es espiritual desde el momento de su conversión y no tener mucha madurez espiritual en el conocimiento de la palabra, bendito sea el Señor. En cambio, la madurez espiritual requiere tiempo, estudio, experiencia, discreción en el juicio sobre las verdades bíblicas y su aplicación a las distintas personas y a las diversas circunstancias. Por tanto, estoy tratando de salirme de esta introducción, peleando con ella. Por lo tanto,
hasta el momento nosotros podemos entender en esta corta introducción que la madurez se alcanza y que lo único que va a satisfacer a aquel que ya ha alcanzado madurez es alimento espiritual. Si usted se va a su casa hoy después de este culto y usted le dice, tú le dices a tu esposa Lourdes, le dices, Lourdes, yo quiero que tú me hagas un poquito de agua caliente y eso es lo que yo voy a comer de cena. Y pone el platito ahí lo más bonito y él está ahí. Cuando concluye, se va a dar cuenta que ese platito de agua caliente no le satisface, no lo ayuda, porque él ya requiere alimento sólido. Él ya requiere alimento sólido. Por lo tanto, lo único que satisface a aquel que ya ha alcanzado madurez es alimento sólido. Hay veces en la iglesia que estamos hablando de unos temas que son tan y tan básicos que uno que conoce el nivel espiritual o la madurez espiritual de algunos de los hermanos que están en la iglesia, uno dice, ay bendito, me da lástima, me da pena por el hermano Juan o Pedro o aquel que tiene que estar sentado ahí en esa silla escuchando esto que es plenamente básico. Did I hear ¿Sabe lo triste que es usted llegar a un lugar y que lo inviten a comer y le digan, tenemos una comida, tenemos una cena, tenemos algo preparado especial, y cuando usted llega allí lo están esperando con una bolsita de Cheetos y unos refrescos de esos Pepsi o Coca-Cola, y usted dice, bueno, esto debe ser la entrada de lo que me van a ofrecer de comer, pero no, resulta que ese era, aleluya, la comida que usted iba a recibir. Si usted es una persona adulta, usted va a decir, ven acá, pero esto es un chiste o qué cosa es, porque yo con esto no me puedo sostener. Esto podrá sostener a mi hijo y cuidado, pero a mí me van a venir a mí con unos chitos y un refresquito de comida. No, yo pensaba que había un alimento aquí que me iba a sostener, bendito sea el Señor. Y eso pasa con la gente que viene a la iglesia. La gente viene a la iglesia y ha alcanzado ya un nivel de madurez espiritual y están esperando que se les hable de algo que realmente les va a transformar en Cristo Jesús. Aleluya, porque lo otro ya ellos lo conocen. Ya yo soy convertido, por lo tanto hablarme de la salvación es algo que ya yo debo conocer. Hablarme a mí quizás de el bautismo del Espíritu Santo cuando ya yo he sido bautizado en el Espíritu Santo es algo que yo quizás diga, bueno, no creo que eso a mí me aplica. Gloria a Dios por los que lo pueden necesitar, pero yo necesito alimento sólido. Quizás nosotros no estamos entendiendo esto muy bien, pero Juan nos lo explica de una manera mejor. Juan lo explica de una manera increíble a la que vamos a llegar en un momento. Pero muchas veces, y usted estará diciendo, ¿dónde el pastor saca estas cosas? ¿Y por qué él habla de esto? ¿Y por qué entonces no es importante enseñar de esto o enseñar de aquello? Sí, es importante siempre y cuando usted le esté enseñando a personas que están en ese nivel espiritual. Es necesario que usted, una persona que no esté convertida, le hable de la cruz. Le hable de Cristo, le hable de lo que el Señor hizo en la cruz, murió, al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Pero una persona que ya recibió al Señor, que ya conoce, aleluya, lo que el Señor hizo en él, no necesita escuchar eso. Hay otras cosas que lo van a ayudar a transformarse, a crecer espiritualmente, a convertirse en una persona madura en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los deseos primordiales de Dios para nosotros, aleluya, es que sus hijos alcancemos madurez. Muchas veces nosotros pensamos que lo que Dios quiere es que usted tenga una mejor casa, un mejor carro, una iglesia más grande, que usted viva en una urbanización bonita con control de acceso, que usted no tenga problemas, que usted viva una vida, aleluya, feliz y contento, que siempre se esté riendo, que todo le vaya bien. Pero lo que Dios quiere, aleluya, es que usted crezca espiritualmente, que usted alcance madurez, es que usted haya, aleluya, experimentado crecimiento espiritual, aleluya, para que usted pueda ayudar a otros a que puedan ellos alcanzar ese crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, antes bien
bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí no dice cómprate una casa buena, sé feliz, no te vas a enfermar. No dice crece en la gracia y crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Dice hasta que ¿cuántos? O algunos cuantos, algunos pocos. Nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 12, que me encanta. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si usted es baterista y ha cogido alguna clase de batería, cuando usted va al maestro de batería y usted le dice, quiero aprender a tocar batería, lo primero que hace es que te da los palitos y te pone un pad de madera con una cosita plástica encima y te dice, empieza a tocar ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y la primera clase tú sales de ahí volviéndote loco. Porque tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la batería? A eso se le conocen como los rudimentos de la batería. Hasta que tú no aprendas a soltar la muñeca, hasta que tú no aprendas a tener control de los palitos, hasta que el sonido que tú estás dando con la mano derecha y la mano izquierda no suene igual, tú no has dominado los rudimentos. Pero los rudimentos, según el marco bíblico, esa palabra lo que significa y se emplea en la Biblia es para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Quiere decir que cuando usted lee Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, dejando ya las cosas básicas que ya usted debería saber, aleluya, de la doctrina de Cristo. ¿Vamos a dónde? Vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay algo después de las cosas básicas, aleluya, que usted ha aprendido en la iglesia y que usted ha visto en la palabra del Señor. Hay algo más allá de aquel conocimiento que usted ha entendido. Bendito sea el que vive para siempre. Los rudimentos es lo básico. Hay gente que lleva en lo básico toda su vida. Y están estancados en lo básico toda su vida, es el mismo vocabulario, es la misma enseñanza, es el mismo estudio bíblico, es la misma predicación. No hay revelación más allá de aquello que es básico. Y la gente muriéndose de hambre porque tienen necesidad de alimentos sólidos. Es triste cuando uno va y le pregunta a la gente, llevan 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio, algunos llevan hasta más. Y usted le dice, ¿cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Y no saben. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo Adán y el postrer Adán? Y no saben. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Y no saben. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y la otra? Y no saben. Y llevan 40 años en la iglesia. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que están escuchando allí? Que todavía están en los rudimentos y se han quedado estancados en los rudimentos. Tenemos que movernos más allá e ir adelante a la perfección. Hay más, hermanos. Hay más. La Biblia nos revela cosas mucho mayores de aquellas que son básicas
para que usted pueda realmente crecer en Cristo Jesús. Para que usted pueda caminar por ahí y no tener el mejor carro, la mejor casa, los mejores recursos económicos, no vivir la mejor vida según lo que dice el mundo, pero sentir paz dentro de su corazón. Porque cuando usted llega a la madurez espiritual, usted comienza a ver a Dios de otra manera. Amén. Mire cómo Juan nos hace esta explicación, y con esto voy a ir ya cerrando. Me fascina cómo Juan lo pone. De hecho, me hizo recordar tantas cosas de mi vida como niño. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Juan nos menciona 3 clases de personas que se encuentran precisamente en 3 niveles de madurez distintos. Dice la palabra que os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan nos habla de 3 grupos de personas. Nos habla de los hijitos, de los niños. Nos habla de los padres y nos habla de los jóvenes. Ahora eso requiere que usted se ponga a pensar cómo se comporta un niño, cómo se comporta un joven y cómo se comporta un padre, para poder entender con más profundidad lo que Juan nos está tratando de explicar en estos versículos bíblicos. Cuando usted es niño, usted necesita que se le alimente, ¿no? Cuando usted es niño, usted no depende de sí mismo. Cuando usted es niño, usted sabe quién es su padre, pero no puede hacer nada. Depende de quién. Si tiene hambre, tiene que gritar para que el padre venga y lo alimente. Si tiene que comprar ropa o necesita ropa, el padre tiene que ir a Walmart o a Target o donde sea que usted prefiera ir, Family Dollar, JCPenney, Macy's, para ir a comprarle la ropa al niño. Si el niño se enferma, no se puede levantar él por su propia fuerza e ir al hospital. Tiene que el padre llevarlo al hospital. O sea, el niño depende del padre en todo momento y conoce al padre en cierto nivel. ¿Right? ¿Me sigue? El niño conoce al padre. Ese es mi papá. Pero yo no sé usted, pero cuando yo era niño, yo veía a mi abuelo con un uniforme de guardia penal. Lo veía con una pistola, lo veía con una cosa que le brillaba aquí y no sé, todo ese uniforme bien planchado. Yo pensaba que él no era mi papá nada más, yo pensaba que él era Superman. Y cuando íbamos a la tienda y él sacaba la cartera y pagaba algunas cositas y sacaba $1 y pagaba por un refresquito, cualquier cosa de esa, yo decía, este hombre tiene dinero, este hombre está rico, este hombre, olvídate, esto es el mejor padre que el Señor a mí me pudo haber regalado porque él tiene todos los recursos, porque eso era lo que yo entendía de mi padre en ese nivel. ¿Me sigue? Pero después usted va creciendo. Usted va creciendo. Y ahora empieza usted a hacer sus propias cositas. Ya me baño solo. Mi abuela no me tenía que velar. O bañarse conmigo. Sí, yo me bañaba con mi abuela. Mi abuela se tiraba, yo me bañaba también. Estaba en Puerto Rico, hay que economizar agua. Sí, porque usted se metía el agua y si había agua, gloria a Dios. A lo mejor después que usted terminaba de bañarse, se iba el agua. Y aprovechaba.
y empecé a crecer, ya me podía bañar yo mismo, ya me sabía vestir yo mismo. Había uno que otro vecino que venía y le decía a mi abuelo delante de mí, oye, ese niño, yo lo veo hablando con la gente en el barrio y se ve como maduro, se ve como inteligente. Y lo decían al frente mío. Eso es un error, hermano, cuando usted dice eso, eso es un error. ¿Por qué? Porque el muchacho que está escuchando eso se eleva. Ah, yo soy maduro. Ah, yo soy inteligente. Ah, yo sé de esto y sé de aquello. Y el problema es que llega al punto que piensa que sabe más que mami y papi. ¿Me sigue? Yo no sé cómo Juan puso eso ahí. Increíble. Llega un momento dado que el joven piensa que sabe más que el padre. Y llega un momento dado que ahora el joven quiere hacer más cosas. Él quiere envolverse, quiere estar en esto, quiere estar en aquello. Yo recuerdo todavía el día que yo decía, no, yo sé guiar, yo no sabía guiar nada, pero yo sé guiar. Y un día de esto voy a guiar, y mi abuelo se fue con mi abuela, yo no sé para dónde, y dejó las llaves por allí tiradas, y yo cogí la guagua y me fui a guiar por todo el barrio. Y cuando regresé, que subí la lomita para meter la guagua para el estacionamiento en la casa, mi abuelo me estaba esperando con las manos cruzadas así. Yo dije, aquí morí. Aprendí a guiar allá afuera, pero aquí voy a morir. Porque yo me creía que yo lo sabía todo. Ya yo sabía guiar, yo tenía que hacer. No, papi, un día le pedí a papi un Atari y le dije, papi, yo quiero un Atari. Y me dijo, no, mijo, si tú quieres un Atari, tú tienes que irte a trabajar para comprártelo. De hecho, no era nuevo, fue viejo. Tuve que trabajar para comprarme un Atari viejo, con juegos viejos. Pero él me estaba enseñando una lección. Y yo fui, me puse a cortar grama, me puse a lavar carros, me puse a hacer un montón de cosas por el barrio, repartía periódicos antes de irme para la escuela, tempranísimo en la madrugada corriendo bicicleta por Tocorrales allí, llegando al cementerio en Aguadilla, a las 4 de la mañana como un loco, para llegar, darme un baño, prepararme para irme para la escuela, para poder comprarme un Atari viejito, con 2 jueguitos ahí viejitos. Tuve que hacerlo, porque él quería que yo aprendiera. ¿Amén? ¿Me sigue? Yo me creía que yo sabía más que papi. Y yo todavía conocía a papi, sabía quién era mi papá, pero todavía no había llegado a conocerlo al nivel que yo necesitaba conocerlo. Y en cierta forma todavía yo dependía de él. Quería hacer muchas cosas. ¿Usted se acuerda cuando usted era joven? Usted quería hacer muchas cosas. Por encima de papi, por encima de mami, usted quería ser. Y mucha gente asocia eso con el evangelio. Que llegamos a la etapa de la juventud. La Biblia le llama mozos. Y queremos hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, porque pensamos que hacer nos acerca a ser como Él. Y a lo que nosotros estamos llamados es a ser como Él. You don't become like Him because you're doing a lot of things. Yo sabía que se iban a quedar callados. Usted no se convierte en un padre ejemplar si a su juventud empieza a hacer y hacer y hacer y hacer y no se está convirtiendo en aquel que está tratando de enseñarle a usted cómo es que se hace. Eso no es hacer, es ser. Y es ser como Él lo que importa. Hacer no ayuda a crecer espiritualmente. Ser como Él sí. Decirle a Él, Señor, revélate a mi vida y enséñame cómo yo tengo que hacer las cosas. Señor, revélate a mi vida y dime cómo yo tengo que vivir mi vida.
Cuando algo no me gusta o me creo que sé más que todos los demás, Señor, revélate a mi vida y déjame saber si eso que yo estoy haciendo está cónsono con tu voluntad perfecta, para yo poder madurar espiritualmente. Finalmente, lo dejé para lo último para hacer la secuencia. Están los padres. Y me llama la atención porque el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Si usted lee ese versículo 12 al 14 de Primera de Juan, capítulo 2, en su casa con detenimiento, usted va a ver la secuencia y usted va a ver el crecimiento espiritual de cada uno de esos grupos que Pablo está mencionando, que Juan está mencionando. Usted va a ver al niño que conoce al padre en un nivel, de alguna manera, y va a ver al joven que ahora lo conoce de otra y en un momento dado va a querer hasta rebelarse en contra de los padres. Eso pasa hoy en día. Y llega entonces a ese otro nivel donde se les conoce o el apóstol les dice padres. No es que son padres de todas las cosas, es que han podido obtener la naturaleza del Padre creador de los cielos y la tierra. Y lo conocen desde el principio, dice la Biblia. No dice que conocen las cosas que Dios hizo desde el principio, que es algo completamente diferente. Yo puedo conocer a mi abuelo por una biografía. Alguien me la puede escribir. Yo la puedo leer. Este era Pablo Rivera Ramos, que nació en San Sebastián y se crió con aquel y tenía tantos hermanos y trabajó 30 años como guardia de corrección y fue a la Segunda Guerra Mundial e hizo esto y aquello y lo otro, y puedo ver los certificados que tiene del presidente de cuando, para ese tiempo ni me acuerdo quién era, que servía, aleluya, cuando él estaba en el ejército, y puedo ver sus medallas, puedo aprender todas esas cosas. Pero una cosa es yo conocer a mi padre por las cosas que hizo, a conocerlo desde el principio. Para conocer a Dios desde el principio, hay que madurar espiritualmente. Hay que llegar a ese nivel máximo de madurez espiritual, donde ya tú puedes entender que tú no dependes de las cosas naturales para reconocer que Él es tu Padre creador, aleluya, de los cielos y la tierra. Cuando tú puedes estar pasando por una situación difícil y no entender el por qué, pero aún así saber y tener la confianza, la fe, la certeza de que Él está en control de todas las cosas. Cuando tú conoces a tu Padre desde el principio, tú sabes entonces que Él no te va a abandonar en medio de ninguna circunstancia. No va a haber nada, aleluya, que pueda pasar en tu vida que cause que el Padre te abandone. Al contrario, el Padre siempre estará contigo todos los días, en todo momento, en toda situación. Aun cuando tú creas que no está porque estás pasando por alguna situación difícil, algo que tú no puedas explicar, el Padre está ahí, aleluya. Y quizás lo que estés permitiendo que tú pases por esa situación para que tú puedas aprender, para que tú puedas crecer, aleluya, para que tú puedas madurar en Él. Hay que conocerle a Él desde el principio. Y está bien estar en una etapa de niño. That is okay, if that is what you are. Si eso es lo que tú eres, está bien. Si tú comenzaste en el Evangelio y esa es la etapa en la que estás, eso está bien. Si estás en la etapa de joven, está bien. La Biblia habla muy bien de los jóvenes. Ese versículo bíblico te deja saber las cualidades de los jóvenes. Dice que caminan hacia la madurez comprometidos en la lucha que la vida cristiana comporta. Oh, yo no sé si usted ha visto esos jóvenes espirituales en la iglesia,
lo quieren hacer todo, son como búfalos que quieren, aleluya, llevarse las paredes de la iglesia, no le tienen miedo a nada, han experimentado una parte de Dios, aleluya, que los motiva a querer correr y hacer. Y está bien cuando tú estás en esa etapa, bendito sea el Señor, querer hacer muchas cosas, pero tienes que entender que para poder llegar a ser padre, moverte al otro nivel, entender y conocer a Dios de otra manera, aleluya, esas cosas ya tienen que pasar. Ya yo no puedo ir a Corrales a llevarme el carro de papi. Yo ahora tengo que ir a Guadilla y alquilar uno con mi dinero y llegar a la casa. Yo no sé usted, pero yo tengo hambre de alimento sólido. Yo cuando vea que aquí hay una persona que yo entiendo o el Espíritu me revela que necesita leche espiritual, entonces se hará el ajuste necesario para poder proveer ese alimento. Pero yo creo que aquí hay gente que está lista ya para sostenerse con alimento sólido. Gente que están, aleluya, ansiosos por entender los misterios que revela la Biblia para poder caminar, aleluya, por medio de cualquier situación y entender y conocer al Padre desde el principio. Y ahí es donde yo me voy a sostener. El tiempo que sea que en el propósito eterno de Dios me haya puesto en este lugar, I just have to teach His word to the best of my ability so that you can grow, so that I can grow, para que todos podamos ser transformados en Él. Y cuando usted salga allá afuera, a lo mejor usted diga, sabe, yo no vengo de la iglesia más grande, pero el grande me transformó. Aleluya. No tengo un pastor que tiene un doctorado ni nada de esas cosas, pero se esperó en traerme comida sólida todos los domingos, aleluya, para que yo pudiera entender el Evangelio de Cristo, yo pudiera vivir la vida de acuerdo a lo que la palabra me dice y no de acuerdo a lo que un hombre se inventó hace 100 años y todavía nosotros lo estamos arrastrando por ahí como si fuera alguna verdad bíblica. Porque si usted no lo sabe, eso es atadura, hermano. Y Dios no vino a atar, Dios vino a hacerte libre. Hay tanta confusión en la iglesia que es increíble. Es como una sopa de muchas cosas. ¿Cuál es la sopa? Hay una sopa que tú haces, que tú le echas de todo un poco. Daisy. Sí, hay. De esa sopa que tú le echas de todo y después cuando la gente te dice, descríbeme eso, tú no sabes. Yo le eché todo lo que tenía. Sabe buena. Pero ahí eso yo, todo lo que tenía de sobra por ahí, yo lo zumbé ahí. Pero hay alimento sólido para la iglesia. En la Biblia hay alimento sólido para la iglesia. Tienes que conocer al Padre desde el principio. La evidencia de madurez requiere un cambio de actitudes, un cambio de necesidades, un cambio de concepciones. Yo no puedo tener la misma actitud hoy que cuando acepté al Señor. Si usted tiene la misma actitud hoy de que desde el momento que aceptó al Señor y han pasado varios años, aquí hay un problema. Yo no debería tener las mismas necesidades ni las mismas concepciones. Fíjense que el niño depende del padre y el joven depende del padre en cierta manera.
Pero el que es padre depende del conocimiento que tiene del padre. Hay un momento dado que Dios como que te da y te da y te da, porque eres niño, y cuando uno es niño el padre da. Tengo que ayudar a mi hija, tengo que ayudar a mi hijo, tengo que sostenerlo, tengo que aguantarlo, tengo que guiarlo. Cuando va a correr la bicicleta, tengo que aguantarle la bicicleta para que no se le caiga. Pero llega un momento dado que tú no vas a aguantarle la motora al hijo tuyo cuando la compras, esa de 150 caballos. Tú lo dejas que siga por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque ya él es adulto. Ya él ha madurado, se supone que ella sepa correr eso. Ridículo se vería un padre detrás de un hijo con una motora de estas grandes aguantándolo para que no se caiga el muchacho. ¿Qué significa eso? Que hay un momento dado en el que tú tienes que ahora, con el conocimiento que tú has adquirido a través de tu caminar con Cristo, ahora buscar por medio del conocimiento aquellas cosas que Él ya te ha dado por herencia. Sentí ahí como que sentí algo ahí, porque es que nosotros siempre estamos como esperando, y el Padre te dice: oye, yo mandé a mi hijo, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, aleluya, hizo un nuevo pacto. En ese pacto, aleluya, te dio unas cosas, y tú sigues buscando y sigues buscando y sigues buscando y sigues pidiendo por aquellas cosas que ya yo te di, aleluya. Y entonces nosotros lo que tenemos que investigar como creyentes del Señor es: oye, ¿por qué es que yo no estoy recibiendo las cosas que Dios me dio? ¿Por qué es que yo escucho a esta gente por ahí que hablan de promesas, que hablan, aleluya, de herencia, que yo soy coheredero con Cristo en la tierra, mas sin embargo yo sigo en problemas, sigo en miseria, sigo en esta situación, sigo en lo otro? Yo no entiendo qué es lo que está pasando, y a veces uno se siente como que tú eres menos que los demás, aleluya. Pero es que no hemos entendido que hay que llegar a un nivel de madurez para que tú ya no tengas que depender del Padre, sino, aleluya, que tú te apropies de aquello que Cristo, aleluya, recibió en la cruz del Calvario, aquello que Él fue y buscó, aleluya, y aquellas cosas que Él tiene, aleluya. Y lo que está esperando es que tú entiendas, aleluya, dónde están y cómo están para que tú vayas a recibirlas. Me iba a ir ahí, pero búscame Gálatas. Y con esto termino, te lo prometo que con esto me voy. Gálatas capítulo 4. No estaba en el sermón, pero bueno. Salté un versículo para añadir otro. Está bien. Hay que serle obediente al Espíritu. Hay que ser obediente al Espíritu. Gálatas capítulo 4. ¿Ya? Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Para los que están por ahí diciendo: bueno, yo soy coheredero en Cristo, pero estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, no sé qué es lo que está pasando, no sé cómo es que esto no funciona, porque pensamos a veces que esto es magia o algo, no sé. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si usted nunca ha recibido una herencia, quizás no entiende muy bien eso. Si usted no lo mordió un perro o le mordió a un hijo un perro y fue a la corte y le dieron unos chavitos para el niño, usted no entiende eso. Yo tengo una sobrina que un pitbull le mordió la cara. Fueron a la corte y le dieron como $25,000. Y los padres contentos, imagínate, $25,000. Y el juez dice: sí, pero es para ella. Y como ella es menor de edad y no tiene madurez, pues ella tiene que esperar a tener la mayoría de edad para entonces ella poder ir a sacar el dinero que es de ella. Va a estar ahí, eso no se va a perder, pero ella tiene que ser madura lo suficiente de acuerdo a lo que establece la ley terrenal para ella poder ir y apropiarse del dinero que ella tiene en el banco.
¿Tú sabes lo que detiene a muchas personas en la iglesia del Señor en este día de obtener las herencias que Dios nos ha dado? Que no hemos madurado. Que no hemos madurado. Yo no sé, pero si eso no es alimento sólido espiritual, usted no me está escuchando bien. Pero si usted no ha recibido la herencia que se supone que usted ya recibiera porque ya Cristo lo hizo, entonces el problema no es con Cristo, el problema es conmigo. Entonces soy yo el que tiene que determinar y buscar la manera de entender qué es lo que yo no estoy haciendo, que no me está dejando tener acceso a la herencia que ya yo, aleluya, he recibido por Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay personas que tienen herencia, aleluya, del cielo, que no han podido reclamar porque no han podido madurar, y por eso, aleluya, el Señor las está sosteniendo y te está diciendo: yo tengo, aleluya, eso que tú necesitas para echar para adelante, pero no te lo puedo dar, aleluya, hasta que tú no madures, porque hasta que tú no madures, si yo te lo doy ahora, lo vas a mal utilizar, aleluya. Si yo te doy, aleluya, este dinero ahora, tú lo vas a mal utilizar. Si yo te doy esa casa grande, aleluya, tú la vas a mal utilizar. Si yo te doy, oh gloria a Dios, aleluya, ese auto, ese trabajo, eso que tú tienes en tu corazón, aleluya, pero tú no estás maduro para recibirlo, lo que tú vas a hacer es que lo vas a botar, no lo vas a utilizar. Si yo te doy el conocimiento de mi palabra para que tú la utilices correctamente, aleluya, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no has madurado. Dios lo que está esperando, hermano, es que haya una iglesia que madure, una iglesia que diga: Señor, hemos venido no a pedir, hemos venido a reclamar lo que tú nos diste por heredad, aleluya, porque hemos llegado al estado de madurez, aleluya, donde el Padre puede darnos, oh gloria a Dios, aquello que hemos recibido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mamá caparaba solo los vaya. Esa es la forma, hermano, hay que madurar. Tú tienes que poner un esfuerzo y decir: ¿sabes qué? Yo me voy a meter más profundo en la palabra del Señor. Yo voy a ver, yo voy a leer, y donde quiera que yo vea algo que yo no entienda, yo me voy a sumergir y le voy a pedir al Espíritu que me revele lo que esa palabra dice. Yo quiero vivir de acuerdo a la palabra. Yo quiero entender lo que la palabra dice, y yo quiero recibir lo que, aleluya, el Cristo resucitado hizo para mí. Yo no puedo seguir caminando por ahí, aleluya, recibiendo migajas del Padre porque me las está dando porque soy inmaduro. No, yo quiero recibir la herencia completa. Yo quiero recibir aquello que el Padre, aleluya, tiene separado para mí. Yo quiero recibir, bendito sea el Señor, aquello que Dios ha dispuesto ya para mí, aquello que Dios ha dispuesto para esta iglesia, aquello que Dios ha dispuesto para esta comunidad, aquello que Dios ha dispuesto para esta ciudad, aleluya. Lo queremos, lo queremos, lo queremos, y lo vamos a obtener por medio de la madurez en Cristo Jesús. No es haciendo mucho, es haciéndolo necesario. Si usted busca un cirujano especialista en algo, se especializa en esa área, y cuando abre, va a esa área. Él no va adivinando, él va a ese punto. Cuando yo me operé la rodilla, hicieron 2 huequitos, uno para la cámara, el otro para el utensilio, y en 1 hora y pico más tarde ya yo había salido de la sala. ¿Por qué? Porque ese era un especialista de rodillas. Él sabía lo que estaba haciendo. Usted y yo tenemos que ser especialistas de la palabra, conocer la palabra, conocer lo que la palabra nos revela. Y cuando leemos la palabra, ¿eso es para mí o eso es cultural, eso es histórico? ¿Para qué está ahí? Pero yo tengo que vivir en el tiempo que Dios quiere que yo viva. Aunque le gusten a alguna gente, a otras no le gusta. Hay gente que lo ve muy bonito. Ay, que vivimos en el tiempo después de la cruz y ahora todo parece que para los cristianos es más fácil porque Cristo lo hizo. Amén. ¿Eso es culpa mía que yo haya nacido en este tiempo? No. Dele gloria a Dios por eso.
Usted quería vivir en el tiempo que tenía que venir arrastrando animales para llevarlos al templo a sacrificarlos para que le perdonaran por ese año los pecados. No, dele gracias a Dios que usted está ahora en un tiempo donde usted puede pedirle perdón. Aleluya. Al sumo sacerdote Cristo. Aleluya. Y Él te puede perdonar esos pecados y los bota, los desecha para siempre. No tienes que volver de nuevo al templo cargando con un animal para que lo sacrifiquen de nuevo. Pudimos haber nacido en esa época, pero nacimos en esta. Solo recibimos por gracia lo que Él nos ha dado por gracia. Amén. Pongámonos de pie. Bendito sea el Señor. Padre Santo, sí, Señor. Palabra tuya, Señor. Palabra tuya, Señor. Hasta que la iglesia, cuando digo la iglesia, digo el cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros a veces tenemos que cambiar hasta el vocabulario de cómo hablamos. Voy para la iglesia. No. Yo voy para el lugar de reunión donde me voy a reunir con mis hermanos. Porque yo soy la iglesia. Cuando usted va a Publix, la iglesia va a Publix. Cuando usted va a Walmart, la iglesia va a Walmart. Cuando usted va a ver su médico, la iglesia está en esa oficina. Cuando usted se sienta a comer con su vecino, la iglesia está allí comiendo con su vecino. Busque a ver en la Biblia donde dice iglesia y se refiere a un edificio en el Nuevo Testamento. Hay gente matándose por construir edificios y hacerlos más grandes y esto y aquello. Y se olvidan que la iglesia somos nosotros. Le dan más atención al edificio que a la gente. Nosotros somos la iglesia. Los que tienen que ser edificados somos nosotros. Los que tienen que ser transformados somos nosotros. Y créame que si hay 10 o 12 personas bien comprometidas con el Evangelio de Cristo y entienden su palabra y son maduros, aleluya, pueden hacer todo lo que los 12 apóstoles dicen. Hay iglesia en todo el mundo. Hay lugares de reunión en todo el mundo. Hay hombres y mujeres que creen en el Señor en todo el mundo. Y cuando usted va y busca de dónde salió, de 12 hombres que caminaron con el Señor. Eran 12 nada más. Transformaron el mundo porque entendían el propósito eterno de Dios. Eso es todo lo que usted tiene que entender. Es el propósito eterno de Dios. Y cuando usted entiende el propósito eterno de Dios, la cantidad de gente que hay dentro del edificio no importa. Porque cuando usted sale allá afuera, usted sale con el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Y cuando usted habla el Espíritu. Cuando usted, aleluya, usted pone las manos en alguien que está enfermo, el que sana es Dios, aleluya, a través de su persona. Cuando usted sale allá afuera y alguien le habla y tiene un problema, una necesidad, el que le da la sabiduría de lo que le va a decir es el Espíritu de Dios que está dentro de usted. Pero tenemos que saber esas cosas. Tenemos que cambiar el vocabulario. A veces decimos Espíritu ven. Ya le está aquí. Cuando tú entraste, Él entró contigo. Dentro de ti. Suena mejor decir Espíritu Santo, manifiéstate. Manifiéstate. Hazte presente a través de mí. Edifica tu pueblo y llénanos más de tu presencia.